casa grande en donde Bueno, señores, uno de los mayores flagelos en el país es la corrupción. ¿Cómo afecta esto desde el punto de vista económico? Estamos con Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, justamente para hablar de este tema. ¿En qué medida, Osvaldo, nos afecta a todos el tema de la corrupción, ya orientándolo, obviamente, desde el punto de vista económico? ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, Joana. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, y justo estaba conversando, Joana, sobre, digamos, las mayores preocupaciones de la población. Y yo les cuento que en los últimos años, 1 de cada 2 peruanos considera la corrupción como el mayor problema del Perú. Entonces, yo quería, antes de pasar a responder la pregunta que me ha hecho Carlos, contarles sobre el índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional, más conocido como INCO 2024, que ha sacado la Contraloría, porque tiene resultados bien interesantes, bien importantes, para explicar cuán profundo es el problema de la corrupción. Este índice básicamente lo que mide es el desempeño de las entidades públicas con respecto a la transparencia, rendición de cuentas, comisión de actos irregulares, y califica a las entidades en un puntaje entre 0 y 100. Si la entidad saca 60 o más, se considera que es un alto índice de corrupción. Y aquí están los números para que todos nos hagamos una idea de cuán grande es este problema. En el INCO del 2024 se identificó 321 entidades públicas a nivel nacional con puntajes altos o muy altos de corrupción. Eso significa que 13% de las entidades del gobierno nacional tienen este problema, más del 50% de los gobiernos regionales y más del 40% de las municipalidades de Lima Metropolitana y Callao. O sea, miren cuán extendido es este problema. ¿Ya? Y eso también hace pensar, claro, a la gente que nos escucha, hay que elegir mejor a nuestras autoridades, por supuesto. Y miren, eso significa que alrededor de 1.800 entidades, el 50% de las contrataciones públicas, cómo le compran los bienes y servicios, lo hacen de manera no competitiva. Me preguntabas por el costo. Hay un número que da la Contraloría directamente. Ellos hablan de 24.000 millones de soles. 24.000 millones de soles significa 12% del gasto público. Es decir, si nosotros gastásemos 100 soles, ¿no es cierto?, para mejorar los servicios públicos del Perú, 12 soles se terminan perdiendo en la corrupción. Ese es el nivel de magnitud del problema de la corrupción. ¿Y cómo afecta esto a las personas? Pues de manera concreta. Lo primero es lo que se pudo hacer con esos recursos perdidos por la corrupción, ¿no es cierto? Con ese dinero, por ejemplo, hubiésemos podido cerrar el 16% de la brecha de infraestructura en solo un año. Eso significa tener carreteras para que los peruanos se conecten, ¿no es cierto? Hubiésemos podido hacer toda la carretera central nuevamente. Ese es el nivel de montos, pero no solo es lo que no se pudo hacer, sino también lo que se hace mal. A todas las personas que nos escuchan, nos miran, yo les recuerdo, no habrá de repente cerca, ahí en su comunidad, en su ciudad, una obra paralizada, que seguramente está paralizada por corrupción. Acuérdense pues esos hospitales, ¿no?, fantasmas que no servían, que no podían utilizarse en medio de la pandemia. Cuando usted vea eso, que lamentablemente forma parte ya del paisaje urbano del Perú, recuerde que eso se debe a la corrupción. Y lo hemos tenido, Osvaldo, solo para poner un ejemplo, hace una hora aproximadamente nos llamaron desde Piura a contarnos que más de 2.000 niños están afectados porque el colegio emblemático de Piura no termina de construirse. Han pasado 4 años, 4 empresas, no obtienen ninguna respuesta, y esto también es un reflejo de la corrupción. Claro, y cómo afecta, totalmente, por ejemplo, a la educación. Y hay otro tema, por Osvaldo, supuesto. Permíteme, hay otro tema añadido a esto, que obviamente con la corrupción lo que se ahuyenta es a los inversionistas, ¿no? La inversión privada, que es fundamental, pero por supuesto, es fundamental para la recuperación económica, disminuye considerablemente porque no hay confianza. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en las empresas extractivas que pagan muchísimos impuestos, ¿no es cierto?,
con los cuales, por ejemplo, las mineras que pagan canon y que esperarían que con esos recursos, por ejemplo, los sitios aledaños a sus operaciones tengan un buen estándar de vida. ¿Y qué es lo que se encuentran? Que no es así. Que a pesar de los ingentes recursos que ponen, lamentablemente hay un problema tan grande de corrupción e incapacidad, no es una mezcla de ambos, que las personas que están alrededor de las empresas mineras, de las empresas extractivas, no tienen una alta calidad de vida. ¿Y a quién voltean a ver? No necesariamente a las autoridades, ¿no? Entonces hay un problema concreto. La falta de institucionalidad, como tú bien dices, ahuyenta la inversión privada. Y cuando yo les digo ahuyenta la inversión privada, usted, señor, señora que nos escucha, debe pensar, eso significa ahuyenta o elimina el empleo que yo necesito, que mis hijos necesitan, que mi esposo, mi esposa necesitan. Eso es lo que en el fondo pasa, ¿no? Así es, Osvaldo, muchas gracias, como siempre, por el comentario económico. Osvaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros. 6 de la mañana con 47 minutos, amigos. Chao, Osvaldo, un abrazo para ti. Volvemos luego de los anunciantes.